Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este maravilloso día? Oye, ven, te hago una pregunta. ¿Tú no te has puesto a pensar cómo heredamos el pecado de Adán y por eso Cristo tiene que venir para romper esas cadenas? O sea, tú no te preguntas, hey, ¿por qué yo tengo que pagar por esto? Si no fue mi culpa. Bueno, yo cuando recién convertido yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y yo la contesté en el video anterior. Es cuando un país entra en guerra y obligado tengo que sufrir las consecuencias de un presidente que tomó una decisión de irse en guerra. Lo mismo ocurre con el pecado de Adán y Eva. O sea, estamos pasando unas consecuencias por las decisiones que ellos tuvieron. O sea, todos nacimos con una herencia que nadie pidió, una deuda que no firmamos, un veneno que corre en nuestra sangre desde Adán. No se trata de mala suerte, se trata del pecado, pero no hay uno, solo uno que pueda romper esa cadena. Se llama Jesucristo, hermanos. Mira, imagina por un momento que naces en una familia con una gran deuda, una deuda brutal. Tú no la generaste, no firmaste ningún documento, no estuviste ahí presente cuando se contrajo ese contrato, pero aún así naciste dentro de esa realidad. Heredas consecuencias. Así pasa con el pecado. Yo conozco un amigo que su familia cometió una deuda y fue agresiva, una deuda agresiva y tuvo consecuencias eso hasta en su familia. Bueno, así pasa con el pecado. El apóstol Pablo lo explica con claridad en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí comienza la doctrina reformada de la transmisión del pecado, no la transmisión de carros, la transmisión del pecado. Mira, todos los seres humanos heredamos la culpa y la corrupción del pecado de Adán. No se trata solo de imitar su mal, sino de participar realmente de su caída. En la teología esto se llama pecado original. Ahora, las dos grandes explicaciones reformadas son dos. Se llama federalismo y realismo. Las voy a explicar para que podamos entender bien el concepto de este pecado hereditario. Federalismo o representante federal. Bueno, este modelo, Adán actúa como el representante legal y espiritual de toda la humanidad. Así como un presidente firma tratados en nombre de una nación, Adán representa a todos los hombres ante Dios. Cuando él pecó, la culpa fue imputada a todos nosotros. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por un solo hombre. Y ojo, la transgresión no fue por Eva, fue por Adán. Porque cuando Eva coge la fruta y peca y muerde, todavía no había transgresión de pecados. No hubiera ocurrido nada, no hubiera pasado nada. Fue al hombre, fue por el hombre. Si el hombre dice no, la historia ha sido diferente. Pero la transgresión entró por un solo hombre, que fue por Adán, no por Eva. Segundo punto, el realismo o participación natural. Bueno, esta postura enfatiza que toda la humanidad estaba seminalmente en Adán. Como toda la raza humana procede de él, todos participamos realmente en su acto. Es como el ADN de un padre que se transmite a sus hijos. La naturaleza caída de Adán se transmite espiritualmente a todos los descendientes. Ambas posturas, federalismo y realismo, coinciden en una verdad esencial. Todos nacemos
con una naturaleza corrompida y culpable. No es que nacemos buenos y luego nos dañamos. No, es que nacemos dañados por dentro. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, la imputación del pecado y la gracia de Cristo. Así como el pecado de Adán no fue imputado, también la justicia de Cristo puede ser imputada al creyente. Esto es poderoso y hermoso y muy salvador. Pablo establece un hermoso paralelismo en Romanos 5:19. Escucha bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué pasa? Adán fue la cabeza federal del pecado, ¿cierto? Como lo vimos, federalismo. Pero Cristo es la cabeza federal de la gracia. En Adán heredamos muerte, pero en Cristo recibimos vida. En Adán somos condenados, pero en Cristo somos justificados. Mira, un ejemplo. Mira, hermano y hermana, esto es como heredar un apellido y un historial familiar. Si un padre deja a sus hijos en bancarrota, ellos no eligieron, pero heredan las consecuencias. Sin embargo, si llega un benefactor que paga toda la deuda y los adopta como su propio apellido, esa familia cambia de destino. ¿Me entiendes? Eso hizo Cristo con nosotros. Nos sacó de la ruina de Adán y nos adoptó en su gracia. Vamos a decir, mi apellido es Torres, ¿cierto? Y tengo un historial horrible por mi apellido, deudas, problemas, situaciones por mi familia, ¿cierto? Entonces la gente me va a conocer por lo que mi familia hizo. Oh, mire, el ladrón, el estafador, el manipulador, ahí va. Aunque yo no lo haya hecho, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cristo viene y cambia mi apellido. Su gracia me transforma. Entonces ya no soy manipulador, el engañador, por la herencia de mi familia, sino el que es redimido en Cristo. El que está en Cristo Jesús. El que no es condenado. El que vive en justicia. ¿Ves? Eso hace la gracia. Mira, Adán fue el representante federal de toda la humanidad. En él todos pecamos y morimos espiritualmente. Romanos 5:12. El pecado no solo es imitación, sino imputación y transmisión. Nuestra naturaleza está corrompida desde el nacimiento. Salmos 51:5 y Efesios 2:3. Cristo es el segundo Adán. 1 Corintios 15:45, cuya obediencia perfecta restaura lo que él primero arruinó. Lo que Adán arruinó, Cristo lo restauró. ¿Cierto? Solo por medio de Cristo somos libres de la condenación heredada y hechos justos delante de Dios. Romanos 8:1. Ahora, hay un fundamento bíblico para esto, porque no solamente hablar por hablar. Romanos 5:12-19 es Adán trajo la muerte, Cristo trajo justicia. Salmo 51:5, nacemos en pecado. Efesios 2, del 1 al 5, estábamos muertos en delitos y pecados. 1 Corintios 15, del 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y Romanos 8:1, la espectacular. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Espectacular. Entonces, amigo, quizás piensa que eres libre y que tu vida no tiene nada que ver con lo que pasó en el Edén. Pero la Biblia dice que naciste bajo esa herencia. El pecado te domina y la muerte es su consecuencia. Sin embargo, hay una esperanza. Jesucristo, el segundo Adán, venció donde el primero cayó. En Él hay perdón. En Jesucristo hay perdón. Hay nueva naturaleza y vida eterna. No sigas atado a la herencia de muerte. Hoy puedes recibir una nueva identidad en Cristo. Hoy mismo.
Y hermano y hermana, recuerda que tu historia no terminó en Adán. Cristo es ahora tu representante delante del Padre. Vive como quien ha salido liberado de la vieja naturaleza. No te identifiques más con el pecado que heredaste, sino con la justicia que te fue imputada. Ya no estás bajo la condena, ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Camina como heredero del reino. Camina como heredero del segundo Adán. Camina con Jesucristo. Camina con Jesucristo. Pidámosle perdón al Señor si lo hemos ofendido, si hemos cometido transgresión, si le hemos faltado. ¿Ves? Cristo nos perdona y nos limpia con su sangre. Y dejamos ese Adán. Cristo nos pasó de tinieblas a luz. Hermano, cuando entendamos esto, la cruz cobra un nuevo sentido ahí en nuestras vidas. El Hijo Perfecto cargó con la culpa de la humanidad caída para darnos una herencia nueva, para darte a ti una herencia nueva. Lo que comenzó con una fruta en el Edén terminó con un grito en el Calvario. Consumado es. Y ese grito rompió la cadena que te unía a la condenación de Adán. Ahora, si estás en Cristo Jesús, tienes justicia, tienes su espíritu y tienes su herencia eterna. Así que levanta la cabeza, mi hermano y mi hermana. Hijo, hija de Dios, el linaje de Adán terminó en la cruz y tu nueva vida comenzó con Cristo resucitado. Dios te bendiga y sé lleno del Espíritu Santo. Bye bye.